necesitamos un movimiento social. Al final hay que priorizar como ese mensaje de esperanza, de unirse a grupos de activismo, de unirse a las vecinas, al final crear esos ambientes de comunidad para poder defender a los animales de forma más efectiva. Si no ves este documental y sigues comiendo carne, pues eres igual de partícipe que el que está pegándole una patada a un pato, ¿no? Porque eso de coger, mirar, ver algo y decir que lo solucione el otro, eso también lo sé hacer yo. O sea, no hay mejor persona que uno mismo para hacerlo y no hay mejor momento para hacerlo que ahora mismo. Entonces es animar a la gente a que de verdad haga por los animales y que actúe. Con patas y a lo loco. El podcast más animal. Hay personas que deciden mirar hacia otro lado y hay otras que se atreven a mirar de frente al horror, aun sabiendo que esa imagen les va a acompañar toda la vida. Entrar en una granja donde los animales sufren no es solo abrir una puerta, es atravesar un umbral del que no se regresa igual. Es desafiar a una industria poderosa, exponerse a represalias, cargar con la noche en los hombros y aún así tener la valentía de sacar la verdad a la luz. En Portugal, la investigación en Quinta da Mariña, la mayor granja de patos de Europa, ha desvelado lo que nadie quería contar. Un sistema que trata a los animales como piezas de una máquina, donde la vida se mide en números y no en latidos. Y mientras esas pruebas estremecen al mundo, en Mallorca, otra investigación vuelve a recordarnos que esto no es un hecho aislado, sino un patrón que se repite en silencio, día tras día. Por detrás de cada imagen hay alguien que se atrevió a grabarla, alguien que caminó con el miedo en los huesos y la justicia en el corazón. Esas personas que, aun sabiendo lo que arriesgan, deciden luchar por los que no tienen voz. Hoy, aquí, rendimos homenaje a esa valentía, a esa lucha y a ese legado que está escribiendo con cada paso, porque sin personas como ellos seguiríamos ciegos y los animales seguirían condenados al silencio. Hoy nos visita en Con patas y a lo loco Julia y Fran, fundadores de Arder. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Jolín, pues ya nos has dedicado unas palabras que Sí, emocionan bonito, mucho ha sido bonito, antes de sí, empezar. claro, sí. Bueno, cuando escribí este texto, me vino a la cabeza una frase, una conversación que mantuve con Boyce Blanco, la actriz de Infiltrada en el Búnker, que ella me dijo, quizá una de las personas más importantes, bueno, quizá no, dijo, la persona más importante que voy a conocer en mi vida es Carlota Saorsa. No importa quién venga después. Carlota Saorsa fue alguien que donó su vida, porque hay pacientes donan su vida a los animales para intentar que la vida pueda cambiar y que mejore. Y a mí eso se me quedó grabado porque no importa el nivel de admiración que se tenga en el mundo hacia ciertas personas, sino que probablemente las personas que cambian el mundo lo cambian en la sombra, y sois vosotros. Y para mí es un verdadero honor y estoy muy agradecido de teneros hoy aquí con nosotros, así que de verdad muchas gracias, y lo escribí con el corazón porque creo que es lo mínimo que podríamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Fran, Julia, ¿hoy vamos a sentir vergüenza del ser humano? Se debería. Deberíamos, Se debería. deberíamos, desde luego, es evidente. Para las personas que van a ver y escuchar este podcast, ¿qué creéis o qué os gustaría dejar hoy en ellos? ¿Qué semilla os gustaría plantar? Una reflexión respecto a la relación que tenemos los humanos con todos los animales, no solamente sino con todos. Muy bonito. Fran, igual Sí, o sea, yo intentaría dejar como una especie de ánimo, ¿no? A que la gente actúe, a que la gente realmente piense que puede hacer algo por los animales. Muchas veces es como que la gente entra en la dinámica de pensar que no hay gente, de que está solo, de que no puede hacer nada, y yo creo que no, yo creo que todo el mundo puede tomar parte, y todo el mundo, o sea, no hay mejor persona que uno mismo para hacerlo
y no hay mejor momento para hacerlo que ahora mismo. Entonces es animar a la gente a que de verdad haga por los animales y que actúe. El activismo no hay mejor momento que ahora para hacerlo. Me encanta esa reflexión porque habla de la parte individual de cada uno, ¿verdad? Es decir, muchas veces cuando hablamos de qué podemos hacer por los animales, es que creo que hay mucha gente que se monta una película importante, ¿no? De montar hostia, es que no sé si montar un albergue, hacer una protectora, o si tuviera que donar, si tuviera dinero donaría. Al igual ir simplemente al supermercado y ser consciente de lo que uno compra, ¿no? Ya es un gran avance. ¿Qué es, qué es la granja da Mariña, de la que hemos hablado en la intro? Y, bueno, ¿qué es primero y qué sucede dentro con qué animales hay? Contarnos un poquito esa granja. Pues No sé si al respecto tenemos la investigación por si quieres ver el reportaje y así... claro, querríamos enseñártelo antes Ok. para que veas exactamente qué hay detrás, ¿no? De este lugar. Me espera algo duro, ¿no? Sí, sí. Todo empezó un día cualquiera. Un crujido, un esfuerzo y ya estaba aquí. A mi lado, uno se movía débilmente con la patita torcida. «¡Este no sirve!», gritó una voz. Y quizás le llevaban a un lugar mejor. Tal vez a ver a mamá o a nadar en un lago. Miles de nosotros apretados, pisando mierda, restos de pienso y los cuerpos de los que no sobrevivieron allí. Aprendí pronto que si me quedaba quieto en un rincón, los demás no me pisarían. Algunos acababan boca arriba con los ojos vidriosos. La cosa es que nos metieron empujones y asustándonos en un camión, todos apretujados. ¿Dónde iríamos esta vez? Nos llenaban los comederos hasta el borde, pero era comida que ardía en la garganta y hacía que creciéramos tan rápido que mis huesos dolían. A las 3 semanas me costaba sostener mi propio peso. Veía a mis compañeros caer de pecho contra el suelo, jadeando y aleteando, sin poder levantarse. Es entonces cuando los humanos entraron hasta el fondo de nuestra casa. Nos asustaban para empujarnos. Era una trampa. Estábamos tan asustados, no queríamos estar allí. Nos comenzaron a agarrar del cuello y a pasarnos entre humanos para arrojarnos a cajas. Intentábamos escapar, pero nos metían a la fuerza dentro de las cajas. Da igual que huyéramos. Si quieres saber dónde estoy, puedes encontrarme en tu supermercado habitual por 5,80 € el kilo. Si me encontraseis entero, por favor, llevadme con mi madre. Me debe estar echando de menos. Paramos un momento. Os iba a preguntar qué es la granja de Quinta da Mariña, pero no hace falta preguntar, ya sabemos lo que es. Me ha emocionado mucho la parte en la que te sientes parte de eso. Yo no como carne, pero la he comido. Y esa sensación de ser parte de la industria y de ver cómo unos animales que llegan a esta vida
a otra cosa, pues me ha tocado mucho. Quiero decir a todo el mundo, porque sé que hay mucha gente que no se encuentra luego en condiciones de ver este tipo de documentales, pero que si no ves este documental y sigues comiendo carne, pues eres igual de partícipe que el que está pegándole la patada a un pato, ¿no? Bueno, pegando la patada a un pato en este caso porque está usando esta granja. Contarme qué pasa en Granja da Mariña por si alguien no quiere ver este documental. Pues Quinta da Mariña es una explotación dedicada al engorde de patos, principalmente. Es la granja más grande de Europa. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de una macrogranja avícola en España, bueno, en general en la Unión Europea, hablamos de a partir de 40.000 animales. En este caso sería realmente casi 7 veces más grande que una macrogranja habitual. Realmente esta empresa se dedica posteriormente a comercializar la carne de estos animales y también las plumas dentro de la industria textil. Claro, nosotras nos llegó información sobre este lugar y pensamos que es muy importante por la cantidad de personas que, como tú has comentado, de alguna forma pueden estar vinculadas a lo que está pasando ahí. Porque como tú has comentado, realmente cuando estás comprando un producto de este lugar, que al final es la carne de uno de estos animales, pues de cierta forma puedes estar contribuyendo a esto. Y pensamos que hay mucha gente que si ve estas imágenes no querrá contribuir más, ni a esta granja ni al resto de la industria ganadera, ¿no? Probablemente. Entonces, por comentar un poco lo que se ve en este reportaje lo hemos llamado Solo soy un pato, hablando en primera persona con la actriz Luna Aguado, que hace esa locución que has escuchado. Y lo que vemos pues es la vida de un pato en una granja, que realmente es un tránsito entre el nacimiento y la muerte, es una historia de supervivencia, porque no hay ningún tipo de cuidado, no hay una protección hacia los animales, sino que realmente se les trata como cosas, como recursos económicos, como quien tiene un campo de sandías, pues es lo mismo una sandía que un pato, ¿no? Un animal. Dudo que alguien trate una sandía como se trata a esos patos. Efectivamente, es que hay un componente de ensaña y un componente de maltrato físico que si viéramos a alguien por la calle haciéndole eso a un perro, pues probablemente la mayoría de personas que nos están escuchando intercederían inmediatamente. Pero sin embargo, la industria cárnica avanza, se expande en el secretismo, en la oscuridad, al final de lugares recónditos muchas veces a los cuales no se puede acceder. O sea, realmente en este caso pudimos ir una mañana y sí que se pudo acceder a ese lugar, aparte del informante que nos proporcionó las imágenes de por la noche, y realmente lo que vimos pues es terrible, o sea, es una violencia terrible, empezando por la parte más de maltrato físico, que es cómo es ese manejo de los animales, sobre todo de cara a la carga, al matadero, han de introducirlos en cajas. Esto lo hacen arrinconando a los animales, pegándoles patadas, a todos les cogen por el cuello, a todos y cada uno, y de cara a meterlos en las cajas del camión, a muchos les lanzan por los aires, se los pasan como si fueran pelotas de baloncesto y les aplastan contra las cajas. Es que es literal lo que tú estás diciendo con lo que se ve en las imágenes, es decir, nadie podría decir que sucede nada que no acabas de comentar. Yo estaba viendo a esas personas y te prometo que primero he sentido un odio increíble de esas. No me cuesta decir, me da igual decirlo, he sentido mucha ira. Pero qué tipo de persona, qué cojones haces por el mundo cuando es decir, que no me entra en la cabeza que alguien pueda hacer eso a un animal. Es que no me entra en la cabeza nada, pero es que ver cómo cogen a esos animales, tienes que estar loco, tienes que ser psicópata, te da igual matar a quien sea. Es que no lo entiendo, no puedo entenderlo ahora mismo, lo que acabo de ver.
Esto se percibe, ¿no? Es decir, en ese tipo de granjas, cuando estáis allí o cuando habéis visto algo, ¿percibes el horror? ¿Se huele? ¿Se siente? Sí, ¿no? Se siente como un poco como ese menosprecio, ¿no? por la vida de los animales. Al final es como comentábamos, los tratan como objetos. Y entonces lo tienen completamente normalizado en ese sentido. Entonces a ellos ¿qué más les da, ¿no? Tratarlos, o sea, que se les muera un animal, es que a ellos les da absolutamente igual. Y con respecto, y se ve con el trato, a cómo los manipulan, cómo los tratan. Con los sacrificios, por ejemplo, también. Sí, los sacrificios. También se ve en la industria cárnica, si no es rentable curar a un animal, que la mayoría de veces no lo es, pues da absolutamente igual que tengan, como vemos en el reportaje, que en cojeras, algunos ni siquiera se pueden incorporar. Normalmente en las granjas de pato utilizan una raza que se llama pato Pekín, y esta raza lo que implica es que puedan llegar a 4 o 5 kilos de peso en tan solo 38 días, con lo cual el ritmo de crecimiento es súper acelerado, y esto implica problemas en los huesos, osteoporosis, por ejemplo. Hay problemas como infartos o problemas respiratorios. O sea, realmente ya independientemente del manejo, el propio animal, desde que nace, ya está destinado a sufrir una serie de enfermedades simplemente por esa selección genética que se hace para sacar más carne de ese animal y por lo tanto obtener más beneficio en la industria. El horror, ¿no? De lo que se siente al tratar también muchas veces con ganaderos y demás. Sí que es cierto que con según qué imágenes, yo más o menos creo que se podría clasificar, ¿no? Lo que habías comentado, qué clase de persona, ¿no? Tal. O bien está el tipo de persona que se ensaña, ¿no? Con ese maltrato, con ese trato, que sería esa psicopatía, ¿no? De cómo es capaz de hacer eso a un animal. Y después hay otro perfil que es también muy común, que es el de la dejadez. Es casi una cuestión de, no sé si vaguería, pero absoluta dejadez. Que es cuando, por ejemplo, se ha visto que los sacrifican, pero los dejan, o sea, prefieren dejarlos morir agónicamente. Entonces, a lo mejor les da un golpe, se queda medio muerto, les da igual, y ya directamente lo tiran al contenedor porque hay una dejadez, ni siquiera les da igual, es que es como un objeto para ellos. Entonces es como que aplican ese reglamento que tienen que seguir, ¿no? de sacrificio de urgencia, ¿no? Pero ni siquiera no lo hacen fulminante, los dejan agonizando y les da absolutamente igual, ¿no? Entonces es como que se mueve la cosa entre el menosprecio hacia esas vidas y el enseñamiento hacia esa muerte. No sé. Para todas las personas que no van a ver el documental, porque no pasa. Es decir, esto es así y yo ya lo he vivido vosotros ya lo habéis vivido con otro documental, luego hablaremos de él, de otra granja, pero hay muchas personas que se sienten incapaces. Sí que me gustaría pues ponerles en contexto, sobre todo si no puedes ver, escuchar. Y si no puedes escuchar y ver y sigues consumiendo ciertas cosas, yo siempre digo que al final pues hay que plantearse en qué bando estoy. ¿Cómo es la vida de un pato desde que nace hasta que llega a sus últimos momentos en esta granja? Pues hay unas salas, ¿no? Que son las incubadoras. Entonces cuando ya van a romper el cascarón les llevan a las naves, ¿no? Y ahí empieza un poco todo. Lo que vemos en las imágenes de esos patitos que todos tenemos en la cabeza, un patito pequeño, amarillo, monísimo, ¿no? Perfecto. En definitiva. Lo que vemos es que, claro, como los dejan allí simplemente y a ver qué pasa, pues cuando eclosionan, al bajarse de la propia bandeja, hay veces en otras explotaciones que incluso hemos visto, en el caso de pollos también, que arrojan directamente cuando acaban de romper el cascarón, les arrojan desde cierta altura al suelo. Entonces eso en un animal tan pequeñito pues ocasiona de todo. Hemos visto heridas abiertas, graves, roturas, incluso animales aplastados, directamente patitos aplastados. Y es un poco hasta que llegan hasta la mitad del ciclo, están en esta nave. Sí, 14 días. Llegarían hasta los 14 días, serían 2 semanas. El ciclo completo son unos 38-40 días aproximadamente. Sí. Durante este proceso pues se van acumulando los excrementos, barro,
ya se empieza a generar pues todo este olor, esta sensación de amoníaco que pasa en las granjas de aves por el hecho de estar hacinados. Lo que hacen es el mismo procedimiento que hacen con las granjas de pollos. Como es un ciclo de 38 días, lo que hacen es los dejan dentro de una nave y sencillamente van comiendo y van acumulando los excrementos y todo se van acumulando ahí. Y al acabar el ciclo lo recogen todo y lo limpian. Pero claro, durante todo ese tiempo la mierda se va acumulando, todos los excrementos y todo se va acumulando en la nave. En el caso de los patos, la parte de los laterales, las naves en los laterales tenían donde tienen suministro de agua y ahí se hace como una mezcla de lodo y excrementos, que es donde en algunas imágenes han visto que muchas veces los patos que tienen a lo mejor problemas neurológicos o han tenido problemas de movilidad y no pueden caminar correctamente, acaban muchas veces en esos charcos, ¿no? Rebozándose. Y esto, bueno, llega el momento del sacrificio, también una imágenes duras. ¿Dónde llega? ¿A dónde llega? Es decir, ¿dónde se distribuye? ¿Dónde, a día de hoy, dónde se consume? Pues esto llega a los supermercados en Portugal, a los principales cadenas de supermercados, algunas de origen español, que podemos imaginar algunos cuáles son, que también están allí en Portugal. Y en España, eso hemos hecho como la trazabilidad al final en la investigación y hemos averiguado que llega a algunos de los principales distribuidores de comida asiática en España, ¿no? Que desde Madrid luego se distribuyen por todos los restaurantes asiáticos, ¿no? Restaurantes. Sí que sabemos que es bastante común el consumo de patos, ¿no? en la cocina asiática. De hecho, también relacionado con eso, el segundo animal más consumido terrestre en el mundo es el pato, después del pollo. También hemos encontrado que esta empresa, ¿no? Que al final es el mayor proveedor de la península ibérica de pato, luego exportan a más de 20 países, realmente. A más de 20 países. 20 países pues que somos todos cómplices cuando consumimos estos animales, no solo los patos, sino sabemos que al final, da la casualidad que hoy estamos hablando de esta granja. Para hacer todo esto, habéis tenido que vivir momentos de alto impacto y me imagino que en algún momento os habéis horrorizado, como me ha pasado a mí, y es a través de una pantalla. No me quiero ni imaginar el poder verlo como lo habéis visto vosotros y ver esos animales que van a fallecer, algunos que ya no sabes lo que es peor, si ver uno que va a fallecer o uno que está agonizando. ¿Cómo gestionáis estas situaciones? ¿Cómo la vivís? ¿Qué momento os ha horrorizado más durante de este documental? Pues yo diría que quizá lo que más me ha horrorizado ha sido la escena de los bidones azules que vimos que estaban fuera de las granjas, ¿no? Donde había muchísimos patitos de escasas horas o un día de vida y como estaban ahí amontonados literalmente como si fueran basura, literalmente. Y ver cómo estaban algunos vivos con una cara de terror, de no entiendo qué hago aquí, otros ya muertos que habían sido aplastados, incluso con los ojos fuera, o sea, algo muy desagradable que realmente lo tenían ahí, al aire libre, o sea, como no piensan realmente que sea algo problemático las personas que trabajan allí. Entonces, normalizar así el horror de los animales me sorprendió muchísimo. Sí, yo me incido con las imágenes de los patitos, es muy fuerte. Y también la del contenedor. En realidad la de los contenedores, tanto de patitos en los cubos azules como los contenedores, los que habían aguantado todos esos 38 días para acabar en la basura. Y pensar en ese pato, ¿no? Que ha sobrevivido todo eso y que está en un contenedor a oscuras, repleto de cadáveres, de gusanos, sí, y que va a acabar así y va a acabar ahí. Creo que son las imágenes finales. Esa imagen te traspasa el alma, esa imagen de esos animales con esos ojos en los cuales ya se nota que no hay prácticamente vida, incluso te da la sensación de como que hay dolor por lo que se le ha infringido cuando no han hecho, cuando no se lo merece ningún tipo de animal, este tipo de dejaciones y de maltrato.
Cuando yo la primera vez yo contacté con vosotros, lentamente porque había visto un vídeo y empecé a investigar, pero yo sé que sois unos súper valientes, no tenéis, es decir, os enfrentáis a cosas que los demás miramos hacia otro lado, o se mira hacia otro lado, pero me gustaría que nos contarais qué es Arde y qué propósito tiene para que la gente también ponga un contexto. Que no piensen que aquí pues os cogéis cámara en mano y diréis a un sitio para otro, por donde pues hoy tiro para Alicante porque me han dicho que hay un caso de tal. ¿Qué es Arde? Pues Arde realmente somos una asociación muy pequeñita ahora mismo y nuestro trabajo se basa en investigar la industria ganadera y en luchar por un cambio real por los animales, en aprovechar el poder de esas imágenes para que traspasen y conciencien por un lado, pero también generen ese cambio. De hecho, ahora con el lanzamiento de este reportaje, también empezamos una campaña que se llama Stop Granjas de los Horrores, y realmente lo que hace referencia es a esta violencia sistemática que se vive en las granjas de nuestro país, y proponemos pues una serie de medidas para combatir esto, y pasa por poner freno a la expansión de la industria cárnica, que está sin absoluto control con las consecuencias que tiene eso para los animales principalmente, pero también para nuestra naturaleza, para nuestro entorno y para los vecinos, por ejemplo, que viven cerca de estas instalaciones. Y luego también, por otro lado, lo que exigimos es que se prohíba la publicidad engañosa relacionada con los productos, entre comillas, es decir, la carne de estos animales y de otros... Pantallinas felices. Sí, también por ahí. Luego lo hablaremos con el tema de los huevos, pero lo que hemos visto y hemos presentado varios escritos al Ministerio de Consumo, por ejemplo, es que no puede ser que hayan envases en los cuales se ve un cerdito sonriendo. Ya. O sea, tan sencillo como eso, pero que en otras industrias quizás sería más fácil de controlar o si lo hace una pequeña empresa, pero cuando nos enfrentamos a una industria tan poderosa como es la cárnica, no es tan sencillo, y pensamos que debería prohibirse ese tipo de imágenes, de anuncios y luego también de sellos que eligen garantizar que los animales viven en buenas condiciones cuando no hay nada más lejos de la realidad. Ahora mismo el 70% de las granjas que tenemos en España tienen un sello con un concepto muy denostado, que es el bienestar animal, y en la bandeja puedes leer bienestar animal. Y cualquiera, por favor, que vea el reportaje y que vea también el que hablaremos después de Huevos de Mallorca, que a día de hoy sigue teniendo el sello de bienestar animal a pesar de estar investigados por delitos de maltrato animal y haber sido multados en varias ocasiones. Y aún así tienen el sello. ¿Para qué? Para que la gente compre, pague más, porque están dispuestos a pagar más si tiene ese sello, y cada cual se quede tranquilo, ¿no?, con lo que consume. Claro, dentro de todas esas personas, ¿no?, que dicen que no pueden ver el vídeo, que no pueden verlo, ni oírlo, ni nada, están esas personas que piensan que tienen que seguir consumiendo esos animales, y entonces ven el sello y piensan, bueno, este animal ha vivido un poco mejor. Y es una Estos no son los de los vídeos. Exacto. Y realmente son, o sea, todos son. Y sobre lo de la publicidad engañosa, un ejemplo muy bueno es el de las vacas. Todo el mundo, y en la publicidad, en televisión, es que se hartan, se dedican a difundir imágenes de vacas en el Prado. ¿Eso es? Y están todas estabuladas en España. La normativa, tú lo hablas mejor que yo. Sí, que el propio Ministerio de Agricultura lo dice en sus informes, que la mayoría están mínimos semiestabulados, es decir, pasan la mayoría del tiempo que no están obviamente empleados, están en sistemas intensivos de producción. Cualquier persona que ahora mismo esté escuchándonos o viéndonos y se empieza a plantear qué es lo que me estoy comiendo, cuando se están comiendo un filete de lo que sea, realmente qué comen. Es decir, cuando te hablo que comen dolor, horror, aunque se te estés echando a la boca algo que sea, pues está bueno, al final, básicamente el que se lo come será porque está bueno, si no, no se comería, pero creo que tenemos que ir como un poco más allá, ¿no? Es decir, ¿cuál es el origen? Porque cuando yo estaba viendo esto, por un momento he pensado,
Si ahora mismo viniera un marciano voy a explicarme mejor, cuando los alemanes comenzaron a coger a los judíos, lo que hacían era cogerlos, meterlos en un vagón, llevarlos a un campo de concentración, allí experimentaban con ellos, en algunos casos, en otros casos los dejaban morir de hambre, de sed, y básicamente simplemente por una ideología, ¿no? ¿Qué diferencia hay con lo que estamos haciendo nosotros con los animales si viniera un marciano y viera las dos cosas? Es que es un buen ejemplo porque al final, en ese ejemplo que has puesto en concreto, la mayor parte de la población no tenía normalizado, ¿no? Y normalizaba que ese fuera el trato que tuvieras hacia otra persona. Claro. Y este caso es lo mismo, ¿no? La gente tiene tan normalizado, ¿no? Que es lo que hay que hacer, que no se plantea si que realmente puede evitar eso, ¿no? Puede evitar consumir animales y sin ningún prejuicio para la persona, ¿no? Es que no existe ninguna razón, ¿no? No hay ninguna razón para... ¿Creéis que existe una forma de comer, alimentarse con carne que sea, no sé, amigable? No. Porque esto también hay ahora mucha gente que lo piensa, ¿no? Que dice, no, yo como una carne de un animal que está en una pradera y cuando tiene 100 años, pues ya es... El cuchillo que les corta el cuello es el mismo para el que ha vivido bien que para el que ha vivido mal en una granja. Es el mismo cuchillo. ¿Cómo gestionáis esos documentales? Es decir, hay gente que, me imagino, hay alguien que se infiltra o infiltrados desde algunos puntos de los países, de las ciudades. ¿Cómo os documentáis? ¿Cómo llega eso a vosotros y cómo es el momento en el que tiene que salir? Pues es un proceso de meses, realmente. O sea, cada caso es diferente, ha sido diferente. Nosotras sí que teníamos experiencia previa de otros proyectos en los cuales hemos participado y llevamos ya bastantes años trabajando precisamente en este punto, ¿no? Sí que se pueden hablar de infiltraciones, normalmente nos llega información de gente que nos dice, oye, he visto esto en este sitio. Incluso pequeños vídeos, y de esos vídeos tenemos que coger todo el hilo. Entonces, es un proceso muy interesante a nivel de investigación, y sí que nosotras lo que hacemos es mucho filtro. En ese filtro muchas veces hay personas que se envalentonan para darnos información, pero luego, a pesar de que nosotras garantizamos el total anonimato de las personas que nos contactan, puede que algunas se echen para atrás porque les da miedo. O sea, hablamos de que hay en ocasiones que son los propios trabajadores los que nos contactan. Entonces, claro, son personas que se pueden jugar mucho cuando hablan sobre ello, pero que les come la conciencia, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales incluso nos han contactado a posteriori de las propias investigaciones y nos han dicho, oye, yo trabajo en esta empresa y es que no me puedo creer lo que he visto. Incluso de irse de las propias empresas o dejar de consumir animales, siendo personas que se han dedicado a ese trabajo, ¿no? O a trabajos vinculados a la industria cárnica de alguna forma, aunque no tuvieran trato directo con los animales. Entonces sí que, o sea, lo que ponemos muchas veces son requisitos y condiciones, por supuesto, porque nuestro enfoque siempre ha sido desde la investigación fotoperiodística. Entonces siempre trabajamos con muchos periodistas, entonces garantizamos que esas imágenes son de ese lugar en concreto, con estas fechas en específico. Y para dar toda la trazabilidad de sabemos que esta granja está abasteciendo a este matadero que abastece a este supermercado. Siempre nos interesa dar toda esa transparencia para que la gente que reciba esa investigación diga, ostras, si yo compro ahí. Ostras, yo compraba eso porque tenía el sello de bienestar animal. Si enseñáramos imágenes que son de Estados Unidos, que son de Australia, ¿no? Que ha pasado a veces que se han hecho documentales muy buenos allí, claro, el valor que tiene eso para la persona en España se distancia. Y muchas veces nos lo han dicho, nos dicen, no, pero eso que estás enseñando será de otro sitio, o sea, aquí imposible. O de hace tiempo. O de hace mucho tiempo. Entonces para nosotras es muy importante eso, pues. Darle valor, ¿no? A las investigaciones. Las investigaciones se han hecho muchas a lo largo del tiempo, pero el hecho de que ocurran a pocos kilómetros de tu casa y que hayan ocurrido hace escasos días hace que la gente se plantee que eso siga ocurriendo, ¿no?
cuando el horror está más cerca de tu casa, la gente se plantea más las cosas. Cuando las cosas ocurren en sitios lejanos, la gente mira para otro lado más fácilmente. Claro, ahora vamos a hablar justamente de esto. Es decir, estamos hablando de una granja, una macrogranja en Portugal, una granja de los horrores. Quema la gente en Portugal lo que hacen. No me pueden imaginar que esto podría ser posible, pero esto no es un caso que suceda en Portugal y no suceda en ningún otro lugar. Y es que esto sucede en España también. Hace no mucho tuvimos en Mallorca la granja, o en Llucmajor, si no me equivoco. Contarnos, porque este caso ahí me impactó, si te digo, casi... Bueno, me impactó porque claro, al verlo ahora ha sido como una imagen que quizá me costará mucho quitarme la cabeza, pero es que ahí hay supermercados, hay cosas que consumimos todos los días. ¿Qué sucedió en Llucmajor? ¿Y qué sucede? Por lo que creo. Sí. Sí. En Llucmajor nos contactó el informante y nos habló del caso, ¿no? El caso de una explotación ganadera de huevos en Mallorca, en Llucmajor. Y comenzamos nos habló un poco de la situación que había ahí, comenzamos a tirar del hilo y la situación que nos encontramos ahí era, por todo el contexto, no solo el de los animales, pero todo el contexto era peliagudo, era muy complicado. Sí, realmente por lo que atañe a los animales, hablamos otra vez de esa dejadez absoluta, que también es maltrato. A ese eso hay que entenderlo. Cuando dejas a un animal, no le curas sus enfermedades, ya no solamente cuando está vivo, sino es que ni siquiera cuando morían dentro de la granja, hemos visto animales en un estado de descomposición, en huesos, enterrados en la propia yacija en el suelo de la granja, o sea, dentro de las propias naves. Es la granja más grande de las Islas Baleares por número de animales. Y sí, ahí lo que se vio principalmente pues es eso, había una suciedad tremenda, no se veían ni las paredes, había muchas ratas correteando por todas las naves, incluso vimos otros animales como erizos. Y ahí realmente también hay un tema de salud pública muy importante, principalmente, como siempre, el tema de los animales. De hecho, los huevos de gallinas camperas son más caros, pero en este caso, que en la granja tenían los 3 modelos de cría, tienen jaula, suelo y campero, lo que pudimos documentar es como durante una semana prácticamente seguida las gallinas camperas no salían al exterior. Y mira que es una puerta automática, en teoría. O sea que lo puedes automatizar, se levanta a tal hora y se baja a tal hora. Pues no salían. Entonces, claro, nos ha hablado mucha gente a posteriori diciendo, ostras, yo compraba los huevos en... ¿Puedo decir matas? Por supuesto. Yo compraba los huevos camperos en Mercadona, en Eroski, en Alcampo, en Islas Baleares, y no sabía, obviamente, que estaban así. Y gente que ha dejado de consumir huevos a raíz del reportaje también nos han contactado, ¿no? Sí, porque me imagino que queda probado que esos huevos se consumen en Mercadona, Alcampo... Pero sí, la trazabilidad es perfecta. Sí. En Mallorca, en este caso. Sí, en este caso. Y en Islas Baleares, sí. Bueno, pues información importante para todo el mundo, y es que si no queréis contribuir a que una gallina esté bien, por lo menos contribuir para vuestra salud y no consumirlos, ¿no? Porque al final, ahora, ¿qué va a suceder? Que te vas a consumir otro que al igual tenemos el mismo problema, porque esto es decir, aquí no hay uno que tenga la medalla que diga, mira, esto está súper probado, que está fabuloso. Y hablabais de ratas, hablabais de cadáveres hacinados, hablabais de heces, de suciedad, animales malheridos. ¿Cómo os protegéis emocionalmente de esto? Porque esto afecta. Es decir, el que crea que Julia y Fran son superhéroes que pueden hacer todo lo que no hace nadie en el mundo, se equivocan. Es decir, sois superhéroes, pero la cabecita sigue funcionando como la de todos. Lo que pasa es que sois infinitamente más valientes y no queréis mirar hacia otro lado. Algo que es de agradecer, porque el 99% de los seres humanos lo hacen o lo hacemos. Pero, ¿esto cómo se protege?
con calma y teniendo en cuenta los momentos claves, realmente en los cuales si estamos muy expuestos a las imágenes, hay que tomarse las cosas con más calma porque sí que, por ejemplo, a mí me ha pasado que parece que no te impacta, parece que normalizas hasta cierto punto, lo cual también es muy triste. Muy triste. Pero es eso, es por la cantidad de años, ¿no?, que al final se lleva y que vas acumulando situaciones y cómo normalizas que sabes que en cualquier sitio que vayas a ver en interior van a estar muy mal los animales. Entonces llega un punto que lo normalizas, pero sí que hay ciertos picos o ciertos animales que quizá por ese momento o por el contexto, el que sea, de repente te choca más y vuelves a, ostras, qué situación de mierda que están viviendo, y obviamente pues lo que hemos comentado antes, ira, tristeza y ganas a la vez. O sea, la clave pensamos que está en ver eso, sentir eso, aceptar que sentimos ira y que estamos también vivos y que somos humanos en el buen sentido de la palabra, quizá, que podemos empatizar con los demás animales para transformar lo malo que sentimos en no apartarse, sino en realmente acercarnos a esos animales y ayudarles de la forma que le empecemos a dar vueltas, transformar la ira en ver de qué forma podemos nosotros mejor ayudar a los animales. O sea, al final yo creo que hay que sobreponer como las emociones o cómo se sienta uno muchas veces a eso, ¿no? O sea, a ver, me explique. A veces sí que es cierto que es duro, ¿no? Pero muchas veces es como que la gente se enfoca mucho en el individuo, en estar bien, que es importante, y a veces hay que descansar y hay que tener un respiro y apartarse. Pero también en muchas ocasiones la gente aprovecha esos descansos o ese no puedo, de la misma forma que una persona lo utiliza para decir que no puede mirar el vídeo o no puede tal, o tiene que mirar para otro lado, lo utiliza para desaparecer, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque mientras uno pone el foco en uno mismo y en cómo se encuentra, hay animales que no pueden huir de esa situación. Y entonces es como que, yo como lo veo o sea, yo creo que ahí es cuando te envalentonas, porque dices, o sea, tú estás mal, pero es que todos esos animales están mucho peor, ¿no? Y no puedes mirar a otro lado y tienes que seguir, no puedes... los descansos son importantes, como hemos comentado, pero tienes que continuar. Es que no hay otra. Tienes que utilizarlos para coger más impulso realmente. Sí, me da la sensación que al final tienes que tener un punto, ¿no?, donde piensas, yo no puedo salvar el mundo, tengo que estar en lo que tengo que estar, porque te llegan tantas cosas que sí, tienes que decir que no, seguramente a muchas. Sí. Que todo ese odio se tiene que transformar en amor para poder solucionar problemas. Al final, ese odio que sientes por estos malnacidos que hacen esto, al final lo transformas en el amor que necesitan esos animales para poder salvarle la vida, sino a ellos, a los que puedan venir detrás. Luego hay algo que yo no sé si os sucede a vosotros, a mí me sucede más a menudo de lo habitual, que es lo que me gustaría, que es que la gente, pues, gente que me conoce, el equipo y tal, me dicen: Javi, esta semana has hecho 3 o 4 vídeos, os han mandado 3 o 4 vídeos como de coña, ¿sabes? Es decir, de coña, de cosas que te pasan, pero que intentas transformar un poquito en humor. Y mi respuesta siempre es, lo necesito ahora. Tengo que salir de ese punto de activismo donde solo se ve maltrato, porque si no, es la forma, digamos que, de limpiarme un poco para poder volver con más fuerza. Y esto es importante yo creo que también os pasará a vosotros, para toda la gente que os manda algo y en el momento dado no podéis solucionar, o en el momento dado o no se puede solucionar, que la gente entienda que sois seres humanos, que se hace lo que puede, que esto es obligación y responsabilidad de la administración pública, la que tendría que controlar esto, que estas cosas no sucedieran, y luego en muchos casos que cada uno se mire su ombliguito. Porque eso de coger, mirar, ver algo y decir que lo solucione el otro, eso también lo sé hacer yo. Y no podemos estar echando constantemente, como yo digo, tirándole la piedra
al que ayuda, porque ese día no me ayudó a mí. Es decir, es algo que yo creo que hay que empezar a replantearse muchísimas veces, porque si no, esto no puede avanzar. En el caso de Infiltrada en el Búnker, también me gustó mucho cómo lo planteaba Amanda Romero, que lo puso por redes sociales y demás, y es que es totalmente cierto. Se hicieron como unas publicaciones de promoción del propio documental, ¿no? Por parte de la gran plataforma, en definitiva, y mucha gente decía, está muy bien que se haya hecho, o ni siquiera eso, y decía, pero yo no puedo verlo. Mucha gente nos lo dice también a nosotras, no puedo verlo. Vale. Pero ¿cómo enfocamos eso para que no desalientes a otras personas que a lo mejor sí que están en un punto que lo podrían ver, de que lo hagan? Porque si yo voy a ver algo y todos los comentarios son, no lo veas, no lo puedo ver, ay, me voy a quedar fatal, he llorado un montón, pues quizá no es lo mejor para que la gente a la que le tiene que llegar le acabe llegando, ¿no? Y muchas veces esos comentarios vienen de personas que ya están concienciadas, que vale, tú estás concienciado, pero a lo mejor el que va a leer tu comentario no. Por supuesto. Entonces pensemos también eso y sí, esa reflexión un poco del individualismo, ¿no? Desde hasta qué punto vamos a dejar que avance, porque dentro de la causa de derechos animales yo considero que realmente es de las más nobles a nivel de causas sociales, o sea, es la única que realmente no estamos mirando para nada a nuestro propio interés, o sea, lo estamos haciendo de forma totalmente desinteresada. Y en el caso, ¿no? Si abogamos o si dentro de nuestro activismo incluimos animales que no vemos, como los animales considerados de granja, ostras, ya es como que tienes que construir ese puente y, jolín, creo que es algo que te aporta mucha, o sea, te puede aportar mucha felicidad y te puede aportar mucho propósito realmente. Entonces, creo que no nos tenemos que focalizar tanto en el pesimismo o en los momentos que estamos mal, sino decir, vale, descanso, cojo impulso, pero hay que sentirse orgulloso de que estemos dedicando tiempo a esta causa realmente, porque también nos puede aportar mucha felicidad el hecho de preocuparnos de los demás animales. Por supuesto, yo además cuando entrevisté a Golse, se lo comentaba y estuvimos hablando un poquito de eso, decíamos, qué pena que un documental como Infiltrada en el Búnker o un documental como el que acabáis de hacer vosotros, el de Yumayor, al final lo que genera es una controversia y un debate entre personas que quieren a los animales. Me da mucha rabia eso, porque es que se aprovecha el de se está ganando los bolsillos, que a ese le da igual. Porque dice, además yo me los imagino en su sofá acariciando a su gato blanco, ¿sabes? Diciendo, mira cómo se pelean mientras yo gano dinero. Es decir, si puedes ver el documental, estupendo. Y si no puedes verlo, no alientes a que la gente no lo vea, ¿sabes? Porque al final a lo mejor con sí, piensas. o no critiques, o no te pelees porque tú lo has podido ver y el otro no lo puede ver. Es que es absurdo. Lo que hay que al final lo que está claro es que al final hay que estar informado de ciertas cosas para poder cambiar ciertos hábitos que tenemos también nosotros de forma individual. Si no, no tiene sentido. Porque, por ejemplo, con Yumayor, ¿qué riesgos hay para la salud pública lo que se vivió? Y ya hablo de salud pública en personas. ¿Qué riesgos hay para esas personas que estaban consumiendo esos huevos o que los consumen? Porque vuelvo a recordar que se siguen consumiendo. Sí. Pues presentamos un informe técnico con un veterinario y lo que comentaba en ese informe era que había un claro riesgo de enfermedades de tipo zoonótico que son transmisibles entre animales y se pueden transmitir también finalmente al ser humano, como por ejemplo salmonela, gripe aviar, etc. De hecho, en la propia explotación se hicieron las pruebas después de la investigación y había un tipo de salmonela en esa explotación y en otra del mismo grupo, que tienen unas pocas por Mallorca, encontraron otro brote de salmonela. Wow. Es que era evidente, o sea, realmente es que veían las condiciones en las que estaba la explotación a nivel de insalubridad y era evidente que ahí ocurría algo. Entonces sí, efectivamente existe ese riesgo para la salud pública también al consumir este tipo de productos. Fran, yo voy a comprar unos huevos a Mercadona, bueno, a cualquier supermercado, da igual, y me encuentro con una caja de huevos normal y una caja de huevos con un sello muy bonito que pone sello de bienestar animal, y cojo esos huevos pensando, o yo pienso directamente que, oye,
O sea, estos huevos tienen un sello de bienestar animal, además pone camperas o de gallinas felices. Es decir, si pone huevos gallinas felices, son felices. Son como Jorge Bolaños, que están todo el día contando chistes cuando sale a un escenario, como Dani Rovira. ¿Qué hay detrás de ese sello? Detrás del sello, al final hay unas personas buscando lucrarse de un supuesto bienestar, o sea, de un supuesto bienestar que no es para nada así. Al final, un ejemplo que nos gusta mucho poner es que los sellos funcionan como en un sistema educativo en el que aprueban más alumnos cuanto más... me he hecho que pisar yo solo. Como si una profesora, imaginémonos, que ganara más dinero, ¿cuántos más alumnos aprobarán? Okay. ¿Cuántos alumnos aprobarían? ¿Cuántos Pues fíjate, aprobarían el 100%. Así funciona, o sea, es una entidad público-privada la que a nivel científico ha realizado como el esquema, ¿no?, de que tienen que seguir de los parámetros del supuesto bienestar animal, y después ese sello se vende a las principales certificadoras de España. Ellas tienen sus auditores veterinarios, que son los que van a las granjas y auditan el supuesto bienestar animal. En España, como en otros países de la Unión Europea, toda la producción de animales, las explotaciones ganaderas, están integradas en muy poquitas empresas. O sea, por ejemplo, en el caso del pollo, hablamos de menos de 10 empresas que controlan más del 90% del pollo que se produce en España. Entonces, esta empresa gigante va a la certificadora y le dice, vale, quiero contratar el sello para todas mis granjas. Todas mis granjas pueden ser 4.000, 5.000 granjas, perfectamente. Entonces, ellos cogen, vale, perfecto, vamos a ir a unas cuantas. Antes pensábamos que eran auditorías sorpresa, que no decían a cuáles iban. Pero con este caso de Llucmajor, una cosa que además a través de los periodistas con los que hemos colaborado para este lanzamiento lo hemos podido saber, es que en el caso de esta granja en concreto, 7 meses antes de la auditoría anual, se concertó esa auditoría. Es decir, sabían, era el 20 y algo de mayo cuando fueron, y esto lo estuvieron hablando pues 7 meses antes. Entonces la conclusión es un poco, vale, una vez al año, que yo sé exactamente qué día, la granja tiene que estar decente. Digo decente porque más no les van a pedir. Resaltamos que saben exactamente el día Exacto. de esa auditoría. Exacto. Ahora dicen que hay un 20%, han tenido otros casos, que por evidente maltrato animal, y ahora dicen que el 20% de las auditorías son sorpresa, dicen. Pero sencillamente pues es bastante difícil de creer. Sí, se dan las sorpresas como la fiesta sorpresa del cumpleaños de uno, que ya sabe que se la van a hacer, ¿no? Porque te han sacado del grupo de los amigos, ¿no? Y escribe, ¿no? Y ya lo tienes claro. Y luego cómo actúan también el sello de bienestar animal cuando sabe de un caso. Aquí dijeron, vale, cuando salió el caso de Llucmajor, al día siguiente creo que fueron, ¿no? Más o menos, fue al poquito. Y silencio. Lo que han aprendido de otros casos es que, vale, mejor estemos callados, que se pase el chaparrón, nosotros ningún titular mejor, porque nos estamos jugando la reputación de que la gente quizá se lo piense 2 veces cuando vean la bandeja, el sello de bienestar animal. Y posteriormente, como más de un mes más tarde, le retiraron el sello. ¿Qué ocurre ahora? Que nos empiezan a llegar mensajes por redes sociales. Vale, fotos de los huevos a día de hoy, los huevos de esta granja en específico, siguen teniendo el sello de bienestar animal. Aunque han pasado ya 2 meses y medio desde que en teoría se lo retiraron. ¿Cuáles fueron las consecuencias por parte de la administración para esta granja de Llucmajor? Es decir, ¿qué ha sucedido? Porque yo me imagino que ahora mismo todas las personas que estamos escuchando, pues sabemos que han cerrado, esas gallinas se las habrán llevado a otro sitio, o no, en España ha solucionado las cosas de otra forma. Se solucionan, sí, de otra forma. La administración les multó, les propuso para sanción por 420.000 euros, finalmente se quedó en 210.000. Cerraron una de las 7 naves, son 7 naves que habían en la explotación, una la cerraron y antes de acabar el año deberían estar cerradas otras 3. ¿Qué más?
creo que se quedó en eso, le perdieron el sello y después a nivel del ayuntamiento la regidora tuvo que dimitir. La regidora de Medio Ambiente dimitió. De Llullumajor tuvo que Bueno, pero España dimita a un político, cuidado, ¿eh? bueno, supongo que la dimitieron. Pero Exacto, yo iba a decir yo que al igual la dimisión venía más como un empujón. exacto. Pero a nivel de administrativo nada más de momento. O sea, De momento, o sea, hace unas semanas tuvo lugar una votación en el pleno del ayuntamiento y la oposición propuso que se votara el cierre de la granja, porque sí que el ayuntamiento tiene la potestad, por una legislación además bastante antigua, de poder realizar cierres al menos temporales o preventivos si piensa que esas instalaciones están teniendo una afectación negativa para el pueblo. Hay 9.000 vecinos que llevan 7 años peleando por el cierre de esta granja, porque viven a pocos metros y realmente sufren pues muchos olores, sufren plagas de muchísimas moscas que llegan a sus casas. Entonces, pues por esta presión popular de directamente vecinos gritándole a la alcaldesa en esos plenos, pues votaron que sí a cerrar la granja. Por unanimidad. Por unanimidad, incluyendo el propio ejecutivo del ayuntamiento. Pero nada más votar, la alcaldesa dijo, bueno, pero está en manos de Consellería de Agricultura que ejecutemos este cierre. O sea que ahora mismo, antes de terminar, como el curso político se quedó así, y ahora vamos a ver con el nuevo curso político, pero lo que pensamos, ¿no?, muchas veces con políticos, empresas, al final lo que intentan hacer es esperar a que se echan las aguas y seguir con el status quo un poco de las cosas. Es que a nivel administrativo este caso ha sido especialmente... no, lo que decías, en España hacen las cosas diferente. Es que este ha sido en su máxima expresión, porque esta empresa, o sea, no solo en esta explotación han llevado las cosas de aquella manera, ¿no?, sino que coincidió que cuando salieron, ¿no?, las imágenes a la luz del caso de Llullumajor, tienen una instalación para tratar el ovoproductos en Porreres, y dio la casualidad que normalmente preparan huevo líquido y productos para hoteles de las Islas Baleares y demás. Dio la casualidad que se les había roto una bomba de extracción y estaban arrojando los restos y demás al alcantarillado, por lo que todo el municipio padecía de malos olores. O sea, no solo eran los afectados de Llullumajor, también en Porreres, todo de la misma empresa. Y dio la casualidad, bueno, o sea, salió a la luz que, por un lado, que la nave estaba clausurada porque tenían licencia como oficina. No eran unas instalaciones para poder Sí, desarrollar. alimentos de ningún tipo. Y les habían cerrado la planta, pero seguían operando. A lo que, al acudir la policía e instarlos a que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, dijeron que tenían mucha producción, que no podían parar. Es que es una situación Claro. muy cómica, ¿no? El Sí, hecho de sí. da igual, ¿no? O sea, da igual que te multen, da igual que te cierren la nave, da igual que no tengan los permisos, porque ni en esa planta ni en la de Llullumajor tenían los permisos, no tenían el... La granja la llamamos un poco la granja ilegal, Sí, directamente, porque hay una autorización ambiental necesaria para operar en granjas tan grandes y ellos empezaron a operar sin ella y así en sí también. Genial. Por eso, en teoría, tienen que bajar el número de animales. Hasta el día de hoy estamos hablando que una granja donde se ha podido probar que había animales heridos, animales fallecidos, que habían incluso huevos con, hemos dicho legionela, hemos dicho salmonelosis, perdona, con salmonelosis. Sigue vendiendo huevos. Sí. Y hay gente que sigue comprando esos huevos con su sello, incluso de bienestar animal. Incluso también, esto no sé si hay que hacer un paréntesis aquí o no, los huevos que vendían, no solo los venden con el sello de bienestar animal sin tener ya el sello de bienestar animal, sino que también los venden como si fueran baleares, huevos que compran a la península. Compran huevos a la península
les ponen la etiqueta como si fueran Baleares y los venden como si fueran locales, como si fuera proyecto como si fuera de proximidad, ¿no? Tienen muchísimos expedientes que ya les han condenado, les han multado por ello, con el tema de los huevos de Baleares. Luego otros que en la caja figura que son de camperas, pero realmente eran huevos de jaula, que los han etiquetado mal, pues imaginamos que por tema de aumentar sus ingresos. Es una serie de irregularidades. Ellos, por el tema de los vecinos, tienen allí una plataforma de excrementos que es de 5.000 metros cuadrados, la plataforma que tienen. Wow. Y en teoría sería solamente para esa granja, pero lo que se ha demostrado, y que por eso también les van a montar, es que traían lo de toda Mallorca a esa plataforma, que está al aire libre, si llueve que pase lo que tenga. Lo que conlleva generar dinero, por eso se trae. Y bueno, pues lo que imagino los vecinos. Pero a fijarse que aquí es lamentable, ¿no? Que es la administración, cómo está actuando, cómo es tan flexible, incluso la sensación de vamos a ver si el río se lleva todo esto y esto se olvida. Amenazas. ¿Habéis tenido amenazas por parte de, estamos hablando de una industria poderosa, e incluso, no sé, lógicamente no podemos poder decir si había amenazas por parte de la administración, pero creo que sois quizá en estos momentos pues ese que te está pegando el pellizco todo el rato. ¿Habéis sufrido amenazas por parte de la industria cárnica? Los periodistas son los demás. Claro, nosotras directamente no. No sé si es que ya dan por supuesto que somos duras y que pueden decirnos lo que sea. Pero sí que, claro, tocan y ha habido amenazas por parte de personas alrededor, ¿no? Como puede ser el caso de los periodistas. Hemos tenido mucho, yo creo que en todos los casos que hemos lanzado por el momento, siempre pues a los periodistas con los que hemos trabajado exclusivas, por ejemplo, los que preguntan de más, ¿no? Claro, ahí sí que empiezan las amenazas y directamente instándoles a no publicar esa información o que se atengan un poco a las consecuencias. Sí que nos han llegado comunicados públicos relativos a que esas informaciones, acusándonos de que son falsas esas informaciones, diciendo que las imágenes pues son manipuladas, cuestiones así, y de que nos atengamos eso a que lo van a revisar con sus enormes gabinetes jurídicos y que verán de qué forma pues nos pueden denunciar o incluso intentar retirar las imágenes cuando ya son públicas. Y son aspectos que, a ver, pueden desincentivar, y pensamos que ha habido periodistas que les ha tirado para atrás, sobre todo cuando hablamos de prensa más regional, quizá. Luego que hay muchos intereses y es algo más pequeño, ¿no? Claro. Sobre todo si hay mucha relación con los supermercados y demás, es más complicado porque al final muchas veces muchos de esos periódicos se financian a través de esos supermercados. Entonces, hay conflictos de interés a veces. Sí, esto pasa. Me hacía mucha gracia hace no mucho, tenía la información yo de esa, ¿no? Que decían, ¿por qué hay supermercados que no se anuncia? Porque esos anuncios son los periodistas que están por ahí trabajando y van cubriendo 4 cosas y ahí hay que pagar mucho dinero para que son los periodistas, administración, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esto en vuestra vida personal? Pues ¿cuántas veces os habrá dicho la familia, amigos? Va, Julia, Fran, ya está bien, dejarlo ya. Nos lo han dicho. A mí me lo han dicho. A mí no. No sé, es que creo que al final conforme... Yo, por ejemplo, empecé en el activismo a los 18, ¿no? Y poquito más tarde ya me empecé a estar relacionada con este tema de las investigaciones y demás. Creo que al final se normaliza un poco de las familias. A lo mejor hay cierta preocupación y tal, pero en sí es que nuestra vida no podemos separar nuestra vida personal del activismo. Eso ocurre porque cuando al final dedicas tanto tiempo y no es una cuestión de tu trabajo, ¿no? Por así decir, de hecho mis 8 horitas y me voy para casa, sino es tu identidad, a lo que te quieres dedicar siempre, ¿no? Pues es imposible separarla. Que hablar de vida personal es que no hay vida más allá, ¿no? Pero, o sea, es que nuestra vida es esto. Entonces. Sí, coacciona la vida personal con la vida profesional, ¿no? Sí, por decir algo profesional. Exacto. Bueno, yo quiero también lanzar aquí un poco el mensaje que el activismo en muchísimos casos es profesional, es decir, es que te absorbe 100% y no podrías hacer una vida de activismo si no dedicaras el 100% de tu tiempo, porque esto sucede a cualquier hora, en cualquier momento.
Exacto. Yo estaba escuchando y estaba pensando, cuando además estábamos hablando de la industria cárnica, que si en algún momento os ha venido a la cabeza el que es mucho más grande el reto y esta industria que de lo que podéis soportar. Si en algún momento habéis planteado, si sigue esto así habrá que rendirse o tendremos que dejarlo, tendremos que hacerlo de otra forma. Hombre, pues se te puede cruzar por la cabeza así en un momento, pero no es algo constante ni mucho menos, ¿no? Realmente. Pero al final yo creo que al final cuando no, o sea, cuando yo quiero pensar que cuando mi vida acabe, ¿no? Prefiero pensar que lo he intentado a rendirme y ya está, ¿no? Entonces yo creo que mejor, ¿no? Claro, o sea, al final que el hecho de que sea una industria tan poderosa y tan grande, lo que también ha de dar como alas a la creatividad, a la estrategia y sobre todo a las alianzas, porque hemos de ser conscientes de que necesitamos un movimiento social contra la explotación animal, que es al final el movimiento por los derechos animales, que hemos de hacer piña, de ir en esa dirección en definitiva y que no sé, al final industrias más grandes han caído o políticos más grandes han caído, al final estructuras de poder muy importantes, ¿no? Que con movimientos sociales, una buena organización, una buena narrativa, pues han conseguido, ¿no? Con esa movilización cambiar las cosas realmente. Y tenemos ejemplos dentro del movimiento tenemos ejemplos y tenemos, la historia de otros movimientos sociales que han triunfado y que han conseguido muchísimas cosas. Entonces al final hay que priorizar como ese mensaje de esperanza y también de colectivizarse, de unirse a grupos de activismo, de unirse a las vecinas, de al final crear esos ambientes de comunidad para poder defender a los animales de forma más efectiva. Y aunque sea totalmente desproporcionada la cantidad de recursos que pueda tener esa industria, nosotros tenemos la verdad con nosotros. Importante. Y es por eso que quieren ocultar cómo funcionan las granjas, cómo funcionan los mataderos. Si tú preguntas para ir a un matadero cualquier día, obviamente no se puede. No se puede. Una excursión escolar puede ser a recoger manzanas, ¿no? Puede ser a cómo vayan unos cerdos, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso, que con ese mensaje y con esa verdad que tenemos y con el punto también que está cambiando la concienciación, que la gente cada vez se conciencia más sobre ello también gracias a este tipo de vídeos, ¿no? Que hacen que lo veas aunque no estés allí, pues hay que avanzar en esa línea, ¿no? Muchas veces dentro de las personas a las que nos preocupan los animales, hablamos de ese círculo de la compasión, ¿no? Que puede empezar con el perro con el que vivimos, porque mira, al final hemos adoptado un perrito y, oye, ¿y esto de los animales? Y al final vas expandiendo hacia animales salvajes, hacia animales considerados de granja, hacia los animales que se explotan en los laboratorios. Y es un proceso en el que tenemos que acompañar a la gente, ¿no? Y eso es gran parte del activismo, porque no partimos de cero. Muchas veces pensamos que a la gente a nadie le importan los animales. Y es mentira, somos muchas. Ya. Hay muchísimas personas que estarán en vuestro punto hace unos años, me imagino. Yo ahora me gustaría que hicierais un ejercicio de creatividad y que Fran y Julia pudieran decirle algo a ese Fran y Julia de hace unos años, que no estaban en ese punto. ¿Qué le dirían después de todo lo que habéis vivido ya? Yo le diría que empiece antes, ¿no? Lo típico que se dice, ¿no? Con el veganismo, ¿no? De lo que me arrepiento es de no haber empezado antes, pues esto es lo mismo, yo creo. Empieza antes, empieza ya, y haz cosas. Sí. Sí, un poco aunque dé miedo lanzarse a algo desconocido, como puede ser eso, el activismo y relacionarte con gente a lo mejor que no conocías, conocer gente nueva, hacer cosas diferentes que no te habías planteado hacer, ¿no? Porque el activismo es que puede ser muchísimas cosas al final. Que adelante porque te va a proporcionar un sentido a tu vida
que no te lo va a dar nada más. Bonito mensaje, ¿no? Para todo el mundo que lo escuche, que bueno, que al final que unas personas que están viendo tanto horror decidan decirle a su yo del pasado, hazlo antes, es como, bueno, al final el camino es este. Y para cerrar esta entrevista, me gustaría haceros una pregunta que es casi la contraria. Si por algún momento, bueno, aquí está claro que llegará el día en que dejaremos de estar todos y vosotros estáis construyendo, ya lo habéis construido porque hay algo que nadie puede quitaros, que es toda la documentación que estáis llevando, bueno, todo lo que hacéis por los animales. Si el día que os despidáis de este mundo, pudierais salir de vuestro cuerpo, mirar desde arriba y ver a todas esas personas que estuvieran cerca, ¿cuál sería vuestro... Es decir, qué os gustaría que dijeran de Julia y qué os gustaría que dijeran de Fran? ¿Por qué os gustaría que se os recordara? Pues a ver, algo como peleó hasta el final, como frase resumen. Creo que sería lo... Sí, es algo así como no se rindió o no... Sí, es difícil, es complicado. Es complicado. Algo así. Es difícil. Yo he hecho esa pregunta varias veces y es verdad que casi todo el mundo que... Bueno, casi todo el mundo, no. Todo el mundo que viene al podcast en general son personas que hacen cosas grandes. Pero esta pregunta está la persona que te la contesta muy rápido y está la persona que lo piensa mucho. Yo me he dado cuenta, yo tengo que agradecer a la vida de poder estar aquí sentado con personas como vosotros, que la que se lo piensa mucho es la que ha hecho mucho. Es decir, tu sensación, aunque a nivel interno es que haces lo que debes, que es tu propósito, y seguramente si os preguntara, ¿os cuesta hacer lo que hacéis? Diréis que no. Porque no es que me nace, yo me levanto por la mañana y quiero hacerlo. Las personas que hacen mucho, es difícil responder a una pregunta tan trascendental. Yo me voy a permitir el lujo de decir lo que yo diría si estuviera ese día. Además, creo que por naturaleza debería irme yo antes, por naturaleza. Pues soy más mayor. Y es que al final encontrar personas como vosotros es un lujo. Dentro de un montón de años no sabremos cuántas vidas habréis podido salvar. Serán incontables, eso seguro. Pero lo importante de esto es a cuántas personas habréis dejado una pequeña Julia y un pequeño Fran dentro de su corazón. Porque yo estoy convencido de que eso va a la vida con vosotros. Es decir, creo que este mundo, esta galaxia de energía o como la queramos llamar, os ha traído aquí para que podáis inyectar ese, iba a decir veneno, pero eso lo voy a decir, ese pequeño veneno en cada corazón de cada uno para decir, esto tienes que cambiarlo. Y con eso el mundo habrá mejorado muchísimo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por pasar este ratito. Ojalá, de verdad, ojalá con Pacas como perfil dejara de existir yo siempre digo que en ese movimiento de activismo, pues no hiciera falta. Ojalá Arde el día de mañana solo existiera para decir, esos dos y todas las personas que lo ayudaron consiguieron hacer algo que nadie pensaba que podría ser real. Así que muchísimas gracias.